durar todo ese tiempo en Egipto, el Todopoderoso le da una palabra y se escucha el gemido de su pueblo. Escucha el gemido de su pueblo y dice que lo va a librar y lo va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Yo quiero enfocarme en el día de hoy específicamente en esa promesa que el Eterno dio a su pueblo a través de Moisés, hablando a Moisés. Una tierra que fluye leche y miel. Yo sé que muchas personas quizás al momento de escuchar tierra que fluye leche y miel, entiende que está hablando de una tierra la cual va a haber mucha leche, va a haber mucha miel. Claro, si se entiende esta palabra de una manera literal, ¿verdad? Se va a entender que está haciendo referencia a una tierra donde iba a haber mucha leche. Una tierra donde desde que entraran por todos los lados, por todos los lugares, iba a haber mucha miel y mucha leche. Una tierra totalmente abundante en leche y en miel. Eso es lo que literal dice el texto. Y lo que quizás muchas personas entienden cuando leen la parte o esta promesa de leche y miel. Esta tierra prometida que Dios le iba a dar al pueblo hebreo, esto tiene un significado y no propiamente debe entenderse de manera literal como que en esa tierra que el pueblo hebreo iba a heredar, iba a entrar, el Todopoderoso le iba a permitir estar en esa tierra. No se puede entender de forma literal que está haciendo referencia a una tierra donde abundaba la leche, literal, así mismo, leche, y la miel de forma literal. Como usted bien sabe, en la Biblia fue escrita representando la cultura de un pueblo, la cultura oriental, la cultura hebrea. Entonces, la cultura dentro de los textos sagrados, dentro de los textos bíblicos, se utilizaron varias figuras o se utilizan al lado del texto, de todo el texto bíblico. Hay muchas figuras, un sinnúmero de figuras retóricas o figuras de dicción que se utilizan para representar una realidad existente. Existen muchas figuras literarias, asimismo como cuando usted estaba en la escuela o en la universidad que estaba dando una clase de literatura o estaba dando una clase de español, que le enseñaban acerca de las figuras retóricas, a las figuras literarias, las figuras de dicción, que le hablaban de la metáfora, que le hablaban de la epopeya, que le hablaban de diferentes tipos de figuras. Asimismo, los escritores bíblicos utilizaron diferentes tipos de géneros y diferentes tipos de figuras literarias. Esta palabra dada o esta promesa, tierra que fluye leche y miel, es específicamente una figura de dicción, una metáfora. ¿Qué es una metáfora? Una metáfora es una figura retórica que hace uso figurado del lenguaje. Generalmente se utiliza para referirse a algo, pero sin nombrarlo. Es decir, se refiere, es una figura de retórica que hace uso del lenguaje figurado para referirse a algo sin nombrarlo. Entonces, específicamente, un ejemplo dice: me pegó fuerte la noticia, no tienen bajo la lupa. Es decir, tú dices de una manera, de una forma figurada, algo para sin nombrar lo que realmente tú quieres decir. Me voy a hacer entender mejor. Entonces, aquí, en tierra que fluye leche y miel, de forma literal, está diciendo tierra que fluye leche y miel. Literalmente podemos entender que es una tierra, vuelvo y digo, que abundaba la leche, que abundaba la miel, pero de forma figurada, sin nombrarlo propiamente, está haciendo referencia a que en esa tierra, o sea, a lo que se necesita para que haya
abundante leche y a lo que se necesita para que haya abundante miel. Entonces, la leche, usted sabe que para que haya una producción de leche, deben haber animales sanos, ¿verdad? Y los animales sanos que van a haber deben estar, comer pastos y hierbas verdes. Estamos hablando, lo que está haciendo referencia el escritor cuando dice leche y miel, se está haciendo referencia a eso, a lo que está detrás, lo que se necesita para que haya leche. Está hablando de una tierra abundante, una tierra llena de pastos, una tierra verde, una tierra floreciente. A eso es que está haciendo referencia, no propiamente a una tierra donde va a haber leche literal, sino que para que haya leche, usted sabe que deben haber animales sanos, animales fuertes, animales robustos, y deben haber, para que esos animales se alimenten, deben haber y puedan vivir, debe haber un ecosistema apto para ellos sobrevivir, debe haber agua, debe haber hierba verde. Estamos hablando de un lugar lindo, un lugar abundante, y a esto está haciendo referencia el texto bíblico. Dice la leche, significado espiritual en la Biblia de la leche. Para que el ganado produzca leche con generosidad es necesario contar con un buen clima y por tanto abundantes pastos. Así, abundancia de leche significa abundancia de pastos y por tanto rebaños bien alimentados, robustos y fértiles, lo que se retraduce en comida asegurada y, como ya dijimos, falta de preocupaciones. Es decir, Dios le estaba prometiendo una tierra la cual ellos no iban a tener preocupaciones. Ellos quizá cuando estaban esclavos, para comerse algo tenían que comerse lo que le daban. Sin embargo, el Todopoderoso le está prometiendo una tierra abundante en pasto, una tierra abundante en hierba, una tierra abundante en animales, con un ecosistema limpio, lindo, saludable. Esto era lo que el Eterno le estaba prometiendo. Es importante conocer las figuras de retóricas, porque por interpretarse en muchas ocasiones la Biblia de forma literal, surgen ciertas malas interpretaciones que en muchas ocasiones están haciendo daño al pueblo. Este no es el caso, porque que usted entienda que es literal, que literalmente cuando dice tierra que fluye leche y miel, se está haciendo referencia a que es una tierra que hay leche por todos los lados, desde el principio hasta el final de la tierra, y todo lo que rodea la tierra y todo lo que hace referencia a ese espacio territorial. Hay leche por todos los lados y miel por todos los lados. Usted no le va a hacer daño a eso, pero a nadie le va a hacer daño, usted entendiendo eso. Pero vuelvo y digo, importante que usted conozca que hay figuras, y que en este caso se utilizó una metáfora para hacer referencia, para nombrar algo, para hablar acerca de algo sin nombrarlo literal. ¿Qué era lo que quería hablar sin nombrarlo? Hablar de la tierra, una tierra productiva, una tierra con pastos, una tierra con hierba verde, una tierra con animales sanos, limpios. Estamos hablando de una tierra bendecida, una tierra donde no iba a faltar, donde no iba a haber preocupación por parte de ellos. Iban a estar bien en esta tierra, y a eso está haciendo referencia el texto cuando habla de tierra que fluye leche. Bien, pero también la leche en tiempos antiguos simboliza la ternura, pues está asociada a la maternidad, es decir, al cuidado tierno, amoroso y abnegado. La leche significa que en la otra vida ya no deberemos cuidar de nada ni de nadie, sino que Dios cuidará de nosotros, como una madre que cuida a sus hijos en brazos. ¡Wow! La leche también en la antigüedad simboliza lo que es la ternura, que estaba asociada a la maternidad, lo que significa que no tendremos preocupaciones de cuidar a nadie ni de cuidarnos nosotros, porque el Señor nos va a cuidar y nos va a proteger como una madre cuida a sus hijos. Es decir, lo que el Todopoderoso le estaba diciendo, le estaba dando una promesa. Pero usted sabe que también esto tiene un significado que puede también interpretarse para lo que nosotros en nuestro tiempo estamos esperando. Egipto puede simbolizar el mundo en el cual estamos hoy día.
el Egipto, todas las calamidades que estamos pasando en este mundo. Pero nosotros, como cristianos, como servidores de Yeshua, estamos esperando una promesa. Nosotros estamos esperando una promesa. ¿Y qué estamos esperando? Estamos esperando una vida, un descanso eterno que el Todopoderoso nos ha ofrecido cuando nosotros les somos fieles. Estamos esperando una vida a los pies de nuestro Creador, servir a nuestro Creador. Estamos esperando la salvación. Entonces, la tierra prometida para los hebreos simbolizaba lo que es la salvación. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo oprimidos, estaban siendo fuertemente esclavizados, fuertemente oprimidos y también maltratados, y la tierra prometida era su salvación. Nosotros todos estamos esperando, porque estamos sirviendo a Cristo, a Yeshua, estamos sirviendo, estamos a los pies de Cristo, estamos en estos caminos porque tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza de redención. Entonces, eso es lo que simboliza en Egipto. El mundo puede simbolizar a Egipto y la tierra prometida, que fue la salvación para los hebreos. Asimismo, nosotros estamos esperando una redención, una salvación, una tierra prometida, donde dice la Biblia que solo los justos heredarán la tierra. Entonces, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 7, versículos 15 y 16, dice lo siguiente: por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su santuario, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. No tendrá hambre. Estamos hablando de una tierra, lo que nosotros esperamos, tenemos una promesa. Y dice el texto que Él no se retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El pueblo hebreo experimentó y tenía esa esperanza en esa promesa que Dios le había dado, de esta tierra abundante, esta tierra llena de pastos, esta tierra bendecida, esta tierra donde no iba a haber preocupación. Es lo mismo que tú y yo estamos esperando. Estamos aquí en este mundo pasando diversas y diferentes situaciones. A veces son situaciones muy difíciles, las cuales estamos quizás sufriendo de alguna enfermedad, quizás tenemos algún problema familiar, quizás tenemos alguna situación laboral, quizás tenemos problemas económicos y distintos problemas en este mundo nos aquejan a nosotros. Pero a pesar de las dificultades que nosotros tenemos un Dios que nos respalda y que tiene una promesa para cada uno de nosotros, la cual nosotros vamos a heredar ese descanso eterno que habla el libro de los Hebreos, esa salvación, esa redención, cuando nosotros permanezcamos fieles y guardando su palabra, su Torah, guardando la palabra del Todopoderoso. Si nosotros nos enfocamos y seguimos siendo fiel a nuestro Creador, vamos a tener ese descanso, vamos a heredar la tierra, vamos a heredar la redención, vamos a heredar la salvación, porque cada uno de nosotros tiene un objetivo y una promesa, la cual nos hace permanecer fiel en estos caminos. Entonces, la miel, significado espiritual en la Biblia, la miel es la dulzura. En contraposición a la amargura, simboliza los días felices que pasaremos en la eternidad, los que ya hemos vivido en la obediencia de la palabra de Dios. La miel es dulzura, es la contraposición, es el antónimo de lo que es de la amargura, simboliza, dice aquí, de los días felices que pasaremos en la eternidad. Lo mismo le estaba diciendo cuando le dio esta palabra, tierra que fluye leche y miel. Le estaba diciendo, ahora te voy a dar una tierra donde no va a haber amargura,
porque donde va a haber dulzura, porque la miel simbolizaba lo que es la dulzura, lo que es la felicidad. Entonces le estaba diciendo, yo te voy a sacar al pueblo hebreo de esa tierra de amargura, de esa tierra de opresión, y te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra de felicidad, a una tierra lejos de toda preocupación. Pero hay algo más. En el antiguo Egipto, donde salieron nuestros padres, a la miel se le daban muchos usos medicinales, como el tratamiento de llagas, quemaduras y cortadas leves. Es decir, la miel tenía diferentes usos. De hecho, hasta se utilizaba para momificar a las personas. Las personas, cuando se morían, algunas personas la llenaban constantemente de miel, todo su cuerpo lo llenaban de miel. Entonces se sabe que los egipcios conservaban carnes en barriles llenos de miel. También era utilizada como preservante. Asimismo, como es utilizada la sal era utilizada también en la antigüedad la sal para preservar la carne, algunos alimentos. También la miel tenía esta utilidad. Entonces la miel era tan buen preservante que incluso llegó a utilizarse en las momificaciones, que fue lo que acabo de decir. Por tanto, también simboliza la preservación eterna de la felicidad. Esto es la garantía de ser felices para siempre. Wow. Asimismo, esta promesa que el Eterno le estaba diciendo, te voy a llevar a una tierra lejos de preocupación, una tierra de felicidad, a una tierra de dulzura. Es la misma promesa que nosotros tenemos sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo en estos caminos. Tenemos una esperanza de vida, una esperanza de redención. Tenemos la esperanza de entrar a esa tierra que es prometida también para nosotros, donde no va a haber guerras, donde no va a haber sufrimiento, donde no va a haber dolor, donde también el texto dice de forma metafórica, también dice, utilizando un lenguaje de una figura de dicción, que el lobo y el cordero estarán juntos en un lugar donde no habrá llanto, no habrá dolor, un lugar lejos de preocupación. Es el lugar que el Todopoderoso tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero entrar a ese lugar no va a ser fácil, porque el Todopoderoso le dijo que escuchó su clamor al pueblo hebreo y que lo iba a librar. Le dio la palabra. Le dio la palabra de que lo iba a salvar de esa opresión y le iba a dar una tierra prometida. Por entrar a esa tierra prometida, que más adelante vamos a explicar la semana pasada lo que conllevó entrar a esa tierra prometida. No es que ya se te dio la palabra y ya tú vas a entrar al otro día sin hacer nada. Esto es un sacrificio constante que nosotros debemos hacer. Tenemos una esperanza de vida, una esperanza de salvación, a entrar a esa tierra que todos nosotros queremos entrar, a esa salvación que nosotros estamos esperando, pero nosotros aquí tenemos que hacer algo. Así mismo como lo tuvieron que hacer los hebreos para poder entrar a esa tierra. Así mismo que usted sabe que muchísimas personas en el camino se murieron y muchísimas personas no pudieron entrar por diferentes situaciones. El mismo Moisés tampoco pudo entrar por una situación que se presentó. Y muchísimas personas murieron camino a todo el desierto y no pudieron entrar a esa tierra prometida. Entonces así mismo estamos tú y yo en el camino, en la ruta. Estamos aquí, tenemos una esperanza de vida, pero tenemos que ser fiel a la palabra del Todopoderoso. Tenemos que dar testimonio de que somos hijos de Dios. Tenemos que vivir una vida conforme al Señor en esta tierra, una vida que bendiga a otras personas para nosotros poder entrar en el mundo venidero, en la eternidad, estar en la eternidad y tener, como dice aquí, la garantía de ser felices para siempre. Sí, lo que el Todopoderoso nos ha prometido es grande. Lo que el Todopoderoso le prometió al pueblo hebreo, una tierra que fluye leche y miel, que ya hemos explicado desde el principio, que está haciendo referencia a una metáfora, a un lenguaje figurado, la cual está hablando de algo sin nombrarlo.
leche está haciendo, quiere decir todo lo que se necesita para que haya leche, pastos, animales, una tierra verde, una tierra bendecida, una tierra sin preocupación. La miel simboliza la dulzura, lo contrario a la amargura. Está hablando de una tierra donde hay felicidad, una tierra donde no va a haber preocupación, una tierra donde hay una garantía de ser felices para siempre. Abundando en el significado de la miel, podemos agregar que las abejas no solamente se encargaban de producir el oro líquido, sino también mediante la polinización que efectuaban, hacían posible las abundantes existencias de las flores. Es importante saber que para los antiguos, los jardines llenos de flores y árboles frutales eran representación de paraíso terrenal. Génesis capítulo 2, versículo 8. Por tanto, la existencia de las abejas hacía posible un lugar paradisíaco donde reina la dicha y la felicidad, un lugar donde nuestro espíritu puede reposar tranquilo. Es decir, que también aparte de hacer referencia a la miel de un lugar de dulzura contrapuesto a la amargura, de un lugar de felicidad, está haciendo referencia a un paraíso. Le estaba prometiendo un paraíso. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen las abejas? Las abejas son importantísimas, estimado amigo que me estás escuchando. Importantísimas, juegan un papel muy fundamental para la vida, para el ecosistema. Un papel muy fundamental e importante juegan las abejas. Ayudan a la polinización. Es decir, con la labor que hacen de llevar de un lugar a otro, ese polen que ellos extraen de las flores, juegan un papel de polinizadoras, es decir, ayudan a la reproducción de otras frutas, de otras plantas, de otras flores. Entonces es importante, juegan un papel muy fundamental. Dice que el 80% de las abejas silvestres, de hecho existen más de 20.000 especies de abejas, más del 85% de las cuales son solitarias. El 80% de las especies de abejas silvestres anidan en túneles subterráneos. A otras, quiero leer exactamente donde habla que las abejas, aquí es la transferencia del polen de las partes masculinas a las partes femeninas de una planta es vital para la reproducción de plantas, y el 90% de las plantas con flor reciben ayuda de algún tipo de especie de animal polinizadora. En la agricultura se calcula que aproximadamente 1/3 del volumen total de los alimentos que se producen se benefician de la polinización animal. Oye, estamos hablando de un porcentaje importante de los frutos que se producen en el campo, que se benefician, en gran porcentaje de la polinización, de esta labor que hacen estos animalitos, estos pequeños animalitos, las abejas. Entonces estamos hablando de que el Todopoderoso le estaba prometiendo un paraíso, una tierra. ¿Por qué? Porque al hablar de miel, usted piensa en la abeja, y también y en la labor que hace la abeja, la importancia que tiene esta para el ecosistema, para el hábitat, para el medio ambiente. Estaba viendo algunos videos y algunos textos, algunas páginas en internet acerca de la importancia que tiene este pequeño animal, y realmente decía uno de los titulares que sin la abeja, sin ellas, sería imposible la vida. Entonces yo les invito a abundar un poco más acerca de la abeja, de la importancia para el ecosistema, y que la cuide esos animalitos que el Todopoderoso creó y tienen una función, juegan un papel importante en la vida, para el planeta. Entonces, cuando le habla acerca de la miel, hablé de la dulzura, de una tierra de felicidad, pero también de una tierra abundante, una tierra floreciente, un paraíso similar a un paraíso. ¿Por qué? Porque, como les dije, la polinización, que es una de las labores que hacen este pequeño animalito, hace que se reproduzcan más
plantas hacen que se reproduzcan una gran cantidad, un gran porcentaje de plantas, de frutos. Es decir, estaba hablando de una tierra muy bonita, muy preciosa. Lo que el Eterno le estaba prometiendo ahí era grande. Y es lo mismo que te ha prometido a ti y a mí. Es lo mismo que nos ha prometido a cada uno de nosotros. Entonces, vamos a seguir leyendo. La tierra que fluye leche y miel, significado espiritual. En resumen, una tierra que fluye leche y miel es una tierra en la que no existen las preocupaciones y en cambio solo hay felicidad sin fin. Esa tierra es la tierra de Israel, la cual Dios entregó al pueblo hebreo. Entonces, una tierra donde hay felicidad, tierra que fluye leche y miel. Le estaba diciendo, yo te voy a dar. No era una tierra donde iba a haber leche por todos los lados de forma literal, no. Ni donde iba a haber miel de forma literal por todos los lados, no. Estaba hablando de una tierra de abundancia. Una tierra totalmente abundante, una tierra lejos de preocupaciones, una tierra de felicidad. Y dice, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel, Deuteronomio 26:9. Pero si bien para nuestros padres entrar a poseer esta tierra fue un cumplimiento literal, nosotros debemos entender que para nosotros la tierra prometida significa la siguiente vida, que es lo que te he estado diciendo. Lo que te he estado diciendo para los hebreos fue una promesa de esa tierra que hemos explicado, una tierra de felicidad, una tierra sin preocupación, una tierra abundante, una tierra floreciente, un paraíso. Un paraíso, se pudiera decir, lo que le estaba prometiendo. Para nosotros, esa tierra prometida simboliza, significa la tierra, la vida venidera, lo que nosotros, cada uno de nosotros estamos esperando. Y usted sabe que el Señor dice aquí, para una herencia, tierra, territorio, posesión incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 4. Es decir, el Señor tiene una heredad, una tierra incontaminada, lejos de preocupaciones, lejos de corrupción, donde no va a haber corrupción. Aquí vemos en la tierra donde estamos, donde constantemente hay mucha corrupción y cosas que nosotros nos lamentamos, muchas injusticias hay entre los seres humanos. No, entonces Dios nos ha prometido una tierra lejos de todo esto, lejos de corrupción, lejos de contaminación. También constantemente el planeta, como seres humanos, lo hemos contaminado y estamos de muchas de las cosas que estamos haciendo, maltratando lo que el Todopoderoso creó para nosotros. Entonces también, aparte de todo, hablarte de lo que significaba la palabra leche y miel, lo que el Todopoderoso se estaba haciendo referencia o que él estaba tratando de decir. También quiero hacer un llamado a la conciencia a cada una de las personas que me están viendo, a que protejamos lo que el Eterno nos entregó. Nosotros somos los administradores de Dios aquí en la tierra. El Todopoderoso nos puso como cabeza al ser humano, lo puso por encima como cabeza de los animales, de las plantas, de los árboles, de los insectos, de todo. Nosotros somos la parte inteligente que Dios creó, nos creó a imagen y semejanza suya. Entonces nosotros como administradores de este paraíso que el Señor nos dio, este paraíso, esta bendición que el Señor nos dio, la vida, debemos cuidar este planeta, debemos cuidar los recursos naturales, cuidar el agua, cuidar la tierra, cuidar el ecosistema, cuidar los animales. Y debemos amar lo que el Señor nos dio. ¿Por qué? Porque poquito a poquito estamos destruyendo y muchas veces por obtener beneficios económicos. Y eso es lo que queremos crear. Aparte de todo, a crear conciencia en cada uno de las personas, y que tengamos conciencia y que cuidemos lo que el Señor nos ha dado a administrar. Y que si usted ve una persona que no está administrando bien lo que el Señor nos dio, porque esto es de todos nosotros. El Señor nos puso por encima al ser humano de todos los animales, de la naturaleza, de las plantas, y nosotros somos los que tenemos que cuidar de ella.
Nosotros somos los que tenemos que cuidar. Entonces, volviendo al tema, el Todopoderoso nos, así mismo como le dio esa promesa de esa tierra prometida al pueblo hebreo, nos ha dado una promesa a nosotros. Y nosotros tenemos una promesa de un descanso eterno, un descanso, un reposo. La Biblia habla en Hebreos capítulo 4, versículo 1 en adelante, donde habla de un reposo. Y cada uno de nosotros queremos entrar a ese reposo del Señor, a ese reposo, a ese descanso eterno, a esa tierra prometida, a esa salvación. Pero debemos permanecer fieles, debemos guardar su palabra, debemos honrar al Todopoderoso, debemos ser buenos administradores de lo que el Señor nos ha entregado, nos entregó a cada uno de nosotros. Cuidar a los animales, cuidar el agua, cuidar los ríos, cuidar el ecosistema, cuidar el planeta, cuidar lo que el Todopoderoso nos ha entregado. Es una bendición grande que tenemos nosotros como seres humanos, un privilegio grande. Vamos a cuidar lo que el Todopoderoso nos dio. Y también vamos a tratar de ser fiel, porque la promesa que el Señor tiene para nosotros es grande. Esa tierra que fluye leche y miel, esa tierra abundante, esa tierra incorruptible, esa tierra donde va a haber justicia, esa tierra donde va a haber paz, porque no tenemos paz aquí en esta tierra. Hay muchas situaciones, se pueden presentar muchísimas cosas. Yo sé que quizás muchas de las personas que me van a escuchar o que me están escuchando están sufriendo por alguna enfermedad, están en su vida no hay paz, tienen alguna situación quizás familiar, tienen algún problema económico, alguna situación se le ha presentado. Es decir, en este mundo siempre van a haber situaciones, pero el Todopoderoso te ha prometido un lugar donde vas a tener paz, un lugar donde vas a ser feliz, un lugar donde no va a haber contaminación, un lugar donde no va a haber corrupción, un lugar donde no va a ser incorruptible, una tierra prometida, la cual va a ser tu salvación. Entonces es importante que nosotros nos mantengamos con la vista puesta en el blanco, y no importa las situaciones que veamos, mantengámonos firmes y tratemos de ser personas de bien. Oiga, en cuanto depende de usted, trate cada día de ser mejor persona. Trate cada día de ser mejor persona. Trate de acercarse cada día más a Dios. Los tiempos se están poniendo difíciles y peligrosos, pero separados de Dios nada podemos hacer, y el Señor Dios Todopoderoso tiene una promesa incorruptible para nosotros y quiere darnos ese paraíso, esa salvación. Entonces, el Eterno te bendiga de una manera muy especial. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para usted. Recuerde que tierra que fluye leche y miel no está haciendo referencia a una tierra donde había leche por todos los lados y miel por todos los lados. Esta es una metáfora que está haciendo referencia a un lugar lejos de preocupación, un lugar de felicidad, un lugar de total